Buenas tardes a todos. Iba a decir ustedes, pero voy a decir vosotros porque queda más cercano, ¿no? En familia. Hay que decir que personalmente, para mí, siento un gran calor y acogida en esta sala, en esta magnífica sala. Tal vez será porque como naturales astillero podrían ser ustedes astillas, y las astillas proporcionan un gran calor y mantienen bien vivo un fuego, sea este un fuego físico o un fuego simbólico como el de las ideas, el de la pasión o el de la amistad. Por supuesto, yo ya sé que vuestro gentilicio es el de astillerenses, pero yo que amo la palabra, me encanta jugar y trabajar con ella y no podía dejar pasar la ocasión tan evocadora que me facilitaba la palabra astilla. Sea o no adecuado esto que he dicho, creo que la energía y el torbellino de ideas que saldrá de la charla de esta tarde podrá ser todo un faro de luz y reflexión en Cantabria, pudiendo plantearnos y replantearnos las peregrinaciones como fenómeno espiritual e histórico. Venimos a hablar, el gran título es así, Camino lebaniego medieval olvidado, pero ampliando un poco la perspectiva, no tan solo histórica, sino también geográfica y de concepto, vamos a hablar de las peregrinaciones históricas y qué hay detrás de ellas. No será una charla al uso, esto yo ya lo aviso, puesto que los que aquí participamos, empiezo por él, a mi derecha, Víctor Guerra, técnico de 1001 senderos, peregrino y apasionado de la historia, y un servidor, Miguel Don Gil, peregrino vital, doctor en historia, presentador en televisión y una larga tramoya de circunstancias vitales y destinos que demuestran aquello de uno está vivo, hace lo que le apasiona y no le gusta perder el tiempo. Los participantes, como ya he dicho, pues somos una suerte de náufragos, supervivientes, reflexivos, interdisciplinares y con una capacidad extraña hoy en día de contextualizar e interrogar a la memoria viva de nuestro pasado. Por otro lado, la propia charla es fruto de la casualidad y en su gestación no pretende nada, pero a la vez lo pretende todo. Analizar, aclarar y esclarecer, reflexionar también sobre las peregrinaciones en general y en particular la lebaniega y la jacobea, distintas hijas de la misma madre, la fe cristiana. Se le pidió en concreto, para hacer honor a la verdad, a Víctor, dar la charla sobre las peregrinaciones lebaniegas, que se concretó en la realidad de la charla que tenemos hoy aquí. Él me avisó y como últimamente solemos ir a bodas, bautizos y comuniones juntos, pues enseguida me sumé a la idea que se lanzó desde la asociación Placol y por su eficiente presidente Arturo Raba, al cual yo también ya tenía comunicación y contacto con él. En lo que a mí respecta, me pareció el motivo perfecto para contextualizar esta singular peregrinación y hacer balance. Esto de hacer balance siempre conviene, en la vida, en la evolución de un país, de una región, en lo que sea. Creo que en los últimos 20 años, y creo que Víctor me da la razón, se ha perdido un poco el contexto y el significado de las peregrinaciones entre el común de los mortales, es decir, la gente que anda por la calle, que no tiene por qué tener mucho conocimiento. Se ha perdido un poco el sentido, el sentir y qué es esto de la peregrinación. Y creo, humildemente, y yo también como profesor académico, confieso que ha sido pues, un error o un olvido, desde la academia tampoco se ha puesto mucho esfuerzo en contar cosas que se conocían, que se creía que todo el mundo las sabía, como que el cielo es azul, y entonces ¿para qué lo vamos a explicar? Y en este dejar de explicar, pues ha habido gente que se ha quedado por el camino y no sabe muy bien esto de las peregrinaciones, en qué consiste, qué significa, si es espiritual, si es mero deporte, si es un pretexto para reunirse con amigos, si es todo esto o nada. Bueno, lo vamos a comentar ahora. Y las historias, esta es mi opinión, las creencias y las tradiciones, si no se repiten y cuentan, corren el riesgo de olvidarse o pervertirse al dejar de ser lo que son. Por fortuna, creo, Cantabria tiene varias entidades y fundaciones que con empeño están promocionando y difundiendo las peregrinaciones lebaniega y la jacobea, entre otras. Por lo que creo que esta conferencia luego, cuando sea difundida en vídeo, en redes,
pues no caerá en saco roto. Pero bueno, aunque no se difundiese en redes, vamos a la antigua. Es una concurrencia importante, yo calculo unas 30 personas y además, como dije al inicio, muy educadas, puntuales, a la cita, a la fecha y a la hora. Veo en Cantabria veo energía y empeño en buscar su identidad enraizada, en parte, en la tradición lebaniega de la que Víctor nos hablará luego. Sin más, porque me estoy enrollando demasiado, procedo a contextualizar qué son las peregrinaciones, pues la casa siempre se comienza por los cimientos. Pero antes de empezar, vamos a ir a lo básico. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua sobre lo que es las peregrinaciones? Creo que aquí, al margen de que hablemos de historia o de espiritualidad o lo que sea, pues nos da un referente. Indica, en primer lugar, primera acepción, atención, lo que dice la Real Academia de la Lengua. Peregrinar. Y igual esto puede chocar a algunos. Andar por tierras extrañas. Fíjense, es andar, transitar por tierras extrañas desconocidas. En segundo lugar, viaje, esto sí que se parece más un poco a lo que tenemos en mente, quizás. Viaje a un lugar sagrado por motivos religiosos. Bueno, aquí entran las peregrinaciones cristianas que tenemos en mente, jacobea, lebaniega, etc. Y en un sentido místico, una acepción sería esta espiritual, ascética, de cambio, viaje o tiempo que supone un cambio o transformación interior. Por otro lado, en la tradición cristiana, en la que nos enmarcamos nosotros, es interesante recordar, y esto creo que conviene sacarlo aquí, después de las definiciones de la RAE, que en el Nuevo Testamento el concepto peregrino y extranjero, aunque no son la misma palabra, se usan a veces con la misma interpretación. Que el extranjero y el peregrino sean casi la misma cosa en el Nuevo Testamento dice mucho, tiene mucho significado. De todo lo anterior podemos concluir varias cosas, o al menos así yo lo hago, y entonces las expongo porque pueden ser de interés para sacar algún tipo de conclusión. En primer lugar, que las peregrinaciones están presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad y en todas las culturas y religiones. En segundo lugar, que en nuestro caso la peregrinación tiene un entronque y significado inicial cristiano, ya sea la jacobea, la lebaniega o la que sea. En tercer lugar, que toda peregrinación, para serlo, tiene un sentido trascendente, seamos religiosos o no, porque trascendente puede ser el que tú te encuentras contigo mismo, reflexionas sobre la vida, sobre el paso del tiempo, eso es trascendente también, o otro tipo de espiritualidad. En cuarto lugar, que se pone el acento en el viaje, y esto es muy importante y de aquí se sustrae sobre todo de las definiciones de la Real Academia de la Lengua, se pone mucho el acento en el viaje y, si nos fijamos, poco o nada se dice del camino, porque el camino es el tránsito, no es el camino físico de esta carretera o este camino empedrado o lo que sea, es el tránsito. La peregrinación tiene que ver con esa traslación, con ese deambular, con ese ir hacia un punto final. El camino es más bien el trayecto y distancia que nos lleva desde un punto A a un punto B. El camino es un pretexto o un instrumento, una herramienta necesaria para un fin, el viaje interior, sea uno creyente o no creyente, por motivos personales, etc. En esta línea es mucho mejor referirse a itinerarios peregrinatorios o de peregrinación, que caminos entendidos como una clara enmarcación ubicada en el espacio geográfico. ¿De dónde viene nuestra idea de los caminos bien delimitados? Todos estos caminos que hay, el Camino de Santiago, hay 63 oficialmente aprobados y otros sin aprobar. Luego un montón de otros caminos de peregrinación. Pues esta demarcación determinada, de una determinada vía, nos viene un poco hablando de historia del Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando civiliza el Occidente, lo primero que hace cuando adquiere nuevas provincias es hacer grandes vías de comunicación. ¿Por qué? Porque por ahí manda a Hacienda, a los administrativos, manda a los ejércitos, necesita vías de comunicación para llegar a todos los puntos del imperio. Y esta delimitación tan clara en el terreno es la que quizás nos llevamos siempre al camino, un camino siempre físico, bien delimitado. Más que esta peregrinación, que es ir de un punto A a un punto B, por donde buenamente uno pueda. No quiero tampoco ser muy denso en este sentido, pero creo que conviene tenerlo en cuenta
para ver en las raíces a nivel conceptual y teórico de las que debemos para entender el tema de los caminos y también de las peregrinaciones. Y con ello, ojo, quiero advertirlo muy claramente, no quiero decir que la delimitación de un trazado oficial para una determinada peregrinación sea malo, como si se hace en la actualidad. Por ejemplo, las administraciones aprueban trazados para dar, ¿qué? Sobre todo una correcta asistencia, poner albergues, una atención, ver que todo esté bien, y esto es bueno porque tiene un fin práctico. Pero desde un punto de vista interior, la peregrinación poco tiene que ver con un camino 100% delimitado. Por tanto, no se puede, vamos a decir así, santificar o deificar el camino como que el camino le diese sentido a todo. El camino interior es el que da sentido a todo, pero no el camino de piedra o el camino de barro. Este es el mensaje que quiero dar. Es por ello, y aquí la Iglesia Católica lo ha dejado bastante claro, o la Iglesia Cristiana, bueno, la Iglesia Católica en este caso, lo ha dejado claro en las peregrinaciones cristianas, pues pone el acento, y esto se ve en las credenciales, por ejemplo, las que se usan para ir a Santiago de Compostela, las credenciales ponen siempre la frase de la meta de la peregrinación es la tumba del apóstol. Eso lo dice todo. La meta de la peregrinación es la tumba del apóstol. Lo demás poco importa o es secundario. Luego, es cierto, está el tema de la protección institucional, como he dicho, que es necesaria que se dé, pero que obedece a fines pragmáticos, administrativos, de gestión, que son respetables, pero que no atienden al fondo de lo que es la peregrinación. Y ahora, ya para ir acabando esta conceptualización, para ya dejar paso a la parte fundamental, que es la de Víctor, que va a hablar de las peregrinaciones, de la lebaniega y su contexto, y luego de este camino, quisiera dedicar, porque se puede aplicar a otras peregrinaciones históricas serias. En 1987 hubo un estudioso, Robert Plotz, que hizo un listado de requisitos que tenía que tener un camino o una vía, en concreto para ser considerada una vía legítima del Camino de Santiago. Son 7 puntos, los leo y hago un breve comentario y ya le doy paso a Víctor. Esto se puede aplicar a cualquier peregrinación, lebaniega, etc. En primer lugar, el itinerario debe figurar en mapas históricos y repertorios. Es decir, que a nivel de los mapas, que se han hecho en diferentes épocas, figure ese trazado. Segundo lugar, presencia de topónimos, es decir, nombres de lugares, vinculados a la tradición jacobea, porque este habla del Camino de Santiago, lógicamente. En tercer lugar, documentación que haga referencia histórica al paso de peregrinos por la zona de esa ruta. Registros parroquiales, enterramientos, también herencias, hay a veces referencias. En cuarto lugar, que existan relatos y crónicas de peregrinos a lo largo de la historia. En quinto lugar, contar con hospitales y lugares de acogida a lo largo de toda la historia. Sexto, patrimonio cultural relacionado con el apóstol y su advocación. Iglesias, cruceros, capillas. Séptimo lugar, y a cabo, legado de leyendas y tradiciones propio en la zona relacionado con Santiago. Y se dice que si no se cumplen exactamente estas 7 condiciones a la vez, no se puede considerar a un itinerario de peregrinación como tal una peregrinación jacobea. Pero vemos, y esto lo digo yo como en la práctica, eso en la práctica es muy difícil de que se cumplan esas 7 condiciones y que este dato se dé a lo largo del tiempo. Que puntualmente haya un mapa, una referencia en peregrino, bien, pero que a lo largo de 4, 5, 6 siglos haya y constantemente, es muy complejo. No digo que haya en algún caso que se cumpla, pero digo que es muy complejo contrastarlo históricamente y de continuo estas 7 condiciones. Por tanto, es un tema, el de la oficialización de caminos, complejo y delicado. Ya he sido bastante profundo, ya bastó de ser tan serio por hoy, así que dejo pasar a Víctor su tiempo con sus apartados para luego, finalmente, yo acabar de hacer unas conclusiones finales y una perspectiva de cuál es el futuro de las peregrinaciones históricas. Víctor, al toro. Buenas tardes, agradecido a Placol y a sus componentes que nos han invitado a estar hoy aquí, a vosotros, que es una alegría. La última conferencia que había
2 aquí, 2 ahí. Entonces hoy es todo un éxito. Bueno, a ver, yo lo que traigo son como unas 18 diapositivas. Es una pena porque la televisión, para la gente que estáis lejos, no vais a ver mucho. O sea, aunque son 4 o 5 fotos, pero... ¿Se te oía mejor antes? Que... Sí, ¿no? Cuando mete la mano... Ay, ay, ay. Me lo dijo alguien por atrás. Sí. Entonces, bueno, intentaremos pasar las diapositivas y comentar el viaje que hice. Ya me parece que es el segundo o el tercero que hago, que repito, el camino lebanio medieval olvidado. Pero antes de entrar en él y que lo veáis, pues yo creo que hay que hacer una reflexión. Primero, que en el norte los peregrinos son, digamos, invisibles para nosotros. Yo vengo de Asturias, llevamos pasando por allí desde el siglo VIII. Los concejales no saben cuántos pasamos, cuánto dinero dejamos, dónde comemos, o sea, que somos como invisibles, pasamos. Eso no pasa en el camino francés o en otros caminos que, digamos, no tienen a lo mejor otro tipo de industria y tienen que aprovechar lo que tienen. Nosotros los vemos pasar y es algo que pasa, pero yo se lo comentaba el otro día, yo vivo en Villaviciosa, que es el punto de inflexión en el camino que va hacia Oviedo y el que va a la costa, y es que no sabían, no tenían, o sea, pasamos, se ve gente con mochila, pero somos como invisibles, ¿no? Y esa invisibilidad también nos ha pasado factura, porque los académicos se han olvidado han ido a lo fácil, ¿no? Que es lo jacobeo, Santiago. Voy a deciros que 200 años antes de que llegara la barca esa de mármol que flota, yo que soy la única que conozco que flota, porque las demás, si echas un ladrillo, va al fondo, pero esa flotaba. Pues antes de llegar ese arma marmórica a Padrón, ya había peregrinos en el norte que transitaban lo que llamamos los caminos de San Salvador. Si os dais cuenta, ¿cuántas iglesias tenéis o que fueron monasterios en Cantabria, dedicados a la advocación de San Salvador? Pues desde Zaquisrán hasta Oviedo, que era la capital, porque en tiempos de Carlomagno, en el 850-860, las pandemias y las hambrunas que hubo en los reinos francos, pues echaron a la gente a los caminos. Había que comer, era o morir en la tierra o salir al camino. El camino para todos esos artesanos era vivir, era ayudar a construir, haciendo lo que cada uno sabía. ¿Y por qué venían a Oviedo? Por 2 motivos. Uno, porque había una aldea gala, como lo de Asterix y Obelix en Oviedo, que sonaba, que después de caer los godos, una serie de gente provenientes de Pedro el duque de Cantabria y de Pelayo y toda esa estirpe, pues no se les ocurre otra cosa que plantear un reino visigodo en Asturias, con base en Asturias, con las raíces cántabras. No me voy a meter si uno era de Cosgallo, al otro de Cangaronis. Y, claro, eso en Aquisgrán, Casal Demonio, pues llamaba mucho la atención. Y además llamaba la atención, y además venían porque se estaba construyendo la capital. O sea, Alfonso II, a modo de Carlomagno, plantea construir una ciudad, o sea, una capital. Antes la capital era donde estaba el rey, allí era la capital. O sea, el rey se movía para otro lado, allí era la capital. Un poco como lo que vemos en las sagas vikingas, donde está la casa de madera, ahí está el rey, ahí está, digamos, sus palatinos,
Bueno, pues eso por un lado, ¿vale? Entonces había atracción de qué era lo que había al oeste. Padrón estaba todavía muy lejos de llegar. Y luego había otro motivo, y era que la estirpe visigoda se dio cuenta, cuando se pasa al cristianismo, cuando se hacen cristianos, que era importante tener un relicario. Algo que atrajera a la gente a ir a ver al rey, que no lo veía, no tenía mucho sentido, pero sí tener un relicario. Y en eso toda la estirpe visigoda, tanto los Fruela, los Alfonso, los Ramiro, fueron muy tenaces en ir construyendo un relicario. Y uno de los más importantes, bueno, casi el único, porque lo demás era tierra musulmana, con lo cual el único que había, digamos, era Oviedo. Luego se construyó el de Santiago. Y por tanto, daros cuenta que ya en esa época ya estaba el pañolón, o sea, la sábana santa de Oviedo, estaba la Cruz de los Ángeles, el sudario. El sudario, no sábana santa. El sudario. Estaba la Cruz de los Ángeles, la Cruz de la Victoria y un montón de huesecitos, etcétera, etcétera, de reliquias, de todo. Todo lo que cogían y todo lo que atropaban en las aceifas que hacían afuera, pues se lo traían para acá, sobre todo cuando bajaban a la zona de Extremadura y tal. Tenemos muchos santos extremeños, Leocadia, etcétera, Eulalia, etcétera. Y eso era un cuerpo de atracción también. Por tanto, Oviedo, en ese periodo, hasta el 1000 y poco, pues fue la capital de referencia. Era una peregrinación fuera de los contextos que estamos acostumbrados. No había bendición del báculo, no se vestía uno de peregrino, ni sombrero, sino que era una peregrinación muy personal, muy individual, y con una sola, que eso a nosotros hoy nos choca mucho, con un objetivo, que era salvar el alma. Eso a nosotros nos queda un poco raro. Pues había gente que entregaba capitales, entregaba propiedades para que se rezara por el resto de la vida por ellos, ¿no? Entonces era importante, por un lado, comer, echarse al camino, porque el camino era comer, o moriría. Segundo, ver qué pasaba aquí, y luego venir a un sitio donde podía salvar el alma, ¿no? Y marchar contento. Y eso hizo que Cantabria, el País Vasco, pues siguiera un camino que estaba marcado fundamentalmente, no como las flechas amarillas hoy, sino por iglesias y monasterios que hunden sus raíces en la antigüedad, y son las que están dedicadas a San Salvador. ¿Vale? Entonces, vais cogiendo, los vais poniendo en Palencia y tal, y vais viendo, hasta Oviedo. Y por León, por Palencia, entraban por todos los sitios. Eso por un lado. Luego lo que decía Miguel, es verdad que los ejes romanos eran importantes, pero cuando llegaron las pueblas, las cartas pueblas, las villas, afloró toda una red de senderos y de caminos nuevos. Los mercados de aquí, bajaban los pueblos, o sea, se va organizando y aflora toda una caminería que llamamos distinta, muy rica, ¿no? Bueno, tan rica es que a mí me llama mucho la atención, porque conozco, bueno, sobre todo la zona lebaniega, que fue donde trabajé como guía de montaña, y es la que más conozco, y la zona palentina, hasta casi la zona del Nansa, ¿no? O sea, el Nansa incluido. Y hay una cosa, y es el olvido que tienen tanto los asturianos como los cántabros, ¿no? La cantidad de caminos que tenéis que vienen de la meseta y que no se habla de ellos. Y que por ahí entraron peregrinos también. Es verdad que los peregrinos venían detrás de los arrieros, porque ellos no sabían. O sea, mapas, como este que dice el mapa, allí no existía. O sea, el personal venía y el primer arriero que pillaban, oye, yo quiero ir a Oviedo. Mira, yo dejo, por eso los tenemos repartidos por todos los territorios. Porque no, yo voy allí, pero voy por aquí, déjote en no sé dónde. Iban mercando a ver quién los llevaba, porque
quitando el camino del norte, que siempre llevas el mar, cuando te metes al interior, el poder orientarte, si no eres de la tierra, es complicado. Entonces los arrieros fueron importantes. Y cuando ves, por ejemplo, la potencia que tiene Cantabria, los lendios, camino de los lendios, la mayoría no sabe dónde está, el camino de los faramontanos, los distintos caminos que entran desde la Pernía hacia acá. O sea, había un puerto que dices yo quedo muy alucinado porque estamos muy empeñados, primero, cumplir esas 7 cosas y encajarlo todo en lo jacobeo. Y es que tenemos una riqueza y los peregrinos nos entraban por ahí. Eso es posible que no haya relatos. Bueno, no, a mí no me importa. Porque yo soy un peregrino un poco extraño, porque soy de los que sale de mi casa y vuelvo a mi casa y no por el mismo camino, sino que salgo por Líbana y paso al Nansa, y del Nansa depende de los planes que tenga, lo que quiera ver, el objetivo. Y eso es importante. Y eso, el camino empieza a ser, a partir de ahí el camino empieza a ser importante, porque nos explica a nosotros mismos, nos explica el territorio. Y entonces el camino empieza a ser atrayente. Lo de ir a Santiago tal, a mí ya, digamos, ya es secundario, y además, bueno, con todo el circo que se monta, pues en mi caso ya no es importante. Es importante el camino, porque me explica a mí mismo, me explica a mis raíces, explica cómo se estructuran los pueblos. Cómo es la vegetación, qué tipo de animales hay. Vas explicando muchas cosas. Y esto sí que me parece importante reivindicar todos esos caminos que tiene. Yo hice los puertos en bicicleta hace ya muchos años, de subir y bajar cada puerto, o sea, salir de la costa, ir al puerto, bajar uno y otro, ¿no? Las carreteras vinieron más tarde, porque los peregrinos no iban por los cauces del río. No, porque si se mojaban, eso no seca en la vida. Y aparte no sabes quién viene por los cauces del río. Y aparte que no sabes si hay puentes. Imaginaros un arriero con 10 recuas, dar vuelta, que no hay río, que paso, que una mula que no quiere, la otra que no sé qué. O sea, normalmente venían por las cordales. Venían siempre por arriba, primero porque vigilaban quién venía, y segundo, no tenían sorpresas de un río, de un puente que si era de madera, que si el vado, que si... Entonces, en ese sentido, hay que reivindicar esos caminos, ¿no? Independientemente que sean de Santiago o de San Andrés o de quien sea, pero reivindicarlos porque eso nos explica a nosotros por dónde nos entran los tráficos, por dónde nos entraba la comida que venía de la meseta, al grano, sobre todo en las épocas primeras. Y ahora paso a un poco la proyección, ¿no? Ya os digo, bueno, tenéis ahí nuestros trabajos en publicaciones, el de Miguel, digamos a mi izquierda sí, tal, más tipo histórico. Los míos son más camineros, que son los que tenéis ahí enfrente, que trazan los caminos y voy contando la historia, pero también desclasificando la historia. Por ejemplo, Alfonso II no fue el primer peregrino, nunca fue a Santiago. No hay constancia. Quien fue es posiblemente los palatinos, pero como rey, si fue, hubiera querido traerse para su relicario obetense el arca ese de piedra. Iba a dejarlo ahí en la Gallaecia, en casa de Dios, del 800, me lo traigo para mi casa. Para eso soy el rey, ¿no? Pero claro, los gallegos son galaicos, los galaicos son mucho galaicos, y mandó a los palatinos, y es más, a quien fuera le hicieron firmar un protocolo de que no se movía nada de Padrón. En 3 millas, entre 3 millas, me parece que eran 3 millas o 3 leguas. Quiere decir que se estaba jugando muchas historias. Entonces, lo que hago también en los libros, cuando voy contando el relato, es desclasificando también o desmitificando muchas cosas que damos por sabidas, ¿no?
Cuando me enteré, bueno, como os digo, yo estaba viniendo a los años jubilares lebaniegos desde distintos puntos de Asturias, unas veces por Vejes, otras veces por los puertos de Sajambre, por los puertos de Valdeón. Yo decía, bueno, pues hoy quiero subir por el Camino Real del Sella, y luego viro en Oseja y paso a Líbano, lo que hacían los arrieros, lo que hacía la gente mercando, ¿no? O sea, ir combinando caminos en función de tus objetivos. Y estaba viniendo y en un momento dado se me cruzó el conocimiento de que el camino lebaniego medieval, de aquella era el medieval, y bueno, pues vine para acá. Lo repetí otra vez con mi compañera, ya por segunda vez, y es un poco lo que os voy a mostrar. Es un camino que no es fácil. Eso ya os lo advierto. De aquí a Santo Toribio son unos kilómetros. Tiene el hándicap de que es un camino solitario. No hay ni Dios, no más que vacas. Ni caballos. Vacas tudancas, además. Ya los ganaderos suben con los todoterrenos, los 4 las motos, y hola, hola, adiós y adiós. Y entonces no hay gente en la parte de arriba, no hay gente. Y en los valles ya sabéis lo que hay. Pues, y por donde pasa, ¿no? Por eso yo lo llamo el camino de los valles cántabros, porque de alguna manera lo que estamos haciendo es cruzar todos los valles. A lo mejor yo me equivoco en algunos, no ya es la Cavernica, pero bueno, a mí el sentido de valle tiene mucho peso en mi cultura. Y entonces lo llamo el camino de los valles cántabros, porque vamos cruzando de alguna manera desde el norte en dirección sur-oeste. Bueno, ahí después de la propaganda, son 8 días, es un itinerario de 8 días, son 150 kilómetros, pero tiene 4.500 metros de desnivel. O sea que todos los días hay que hacer 8 de subida, 3 o 4 por arriba, que son planitos, bueno, algunos tienen una hondonada por medio, y luego otros 8 de bajada, con lo cual, en general son caminos buenos, salvo el de la zona de la Lastra hacia Fejanda, que es un camino muy viejo, muy bonito, pero muy desarmado. En general son caminos amplios, bien transitados, generalmente bien señalizados, pero hay que tener en cuenta que vamos por zonas muy de montaña, no hay muchos servicios. Es verdad que el primero yo me dormí en todos los pórticos de iglesias habidas y por haber, porque o no estaban los albergues, o no estaban abiertos, o no estaba inaugurado, o no estaba el hospitalero, o sea, me los comí todos. Me acuerdo que me ayudaba mucho Arturo, porque me llamaba todos los días. ¿Qué tal? ¿Dónde estás durmiendo? No, iba en el pórtico. ¿En el suelo? En el suelo, sí, claro. Y bueno, ya iba preparado, tampoco... Bueno, yo hice, por ejemplo, una peregrinación muy grande, muy larga, que es la de Marrakech hasta la Meca. Acompañé a un pueblo, bueno, allí, por ejemplo, Eso no lo sabía yo, Víctor. Ah, mi amigo, no todo lo tienes que saber. El Islam no se hacen peregrinaciones individuales, se va en grupo, se levanta el pueblo y va al pueblo entero. Unas veces andando, otras en camello, otras en coche, otras en moto, cada pueblo va negociando cada. Y son 5.000, 6.000 kilómetros. Entonces, bueno, ya vengo muy trayadito de camino, ¿no? En este caso, empezamos en Guarnizo, o sea, un astillero, y que son 8 días, ¿no? Como veis, la primera etapa es Guarnizo a Aes, la segunda es Arenas de Iguña. En principio debería ser Bostronizo, pero en Bostronizo el alojamiento que hay está muy condicionado a que sean grupos. Entonces, los individuales, fatal.
porque o nos cobran mucho o quieren siempre grupos, ¿no? Es más, eso está cambiando, el que vayamos en grupo o en pareja está cambiando, por ejemplo, ahora, que mucha gente ya no coge albergues, porque la diferencia, si vamos dos, o tres, si la diferencia entre lo que pago de un albergue privado, no tal, y lo que me cobra una pensión, que pueden ser 3 o 4 euros, pues prefiero tener un baño, y ya hay mucha gente que ya no se plantea, y sobre todo cuando ya tenemos una edad, que si el baño, que si hay un baño para 10, bueno, esas cosas, vale. La ermita del Moral, que es la típica sitio donde dormimos dentro de la ermita, a los Tojos, y en los Tojos donde Carlos V salió quitando de la cantidad de pulgas que había, yo no las cogí, pero bueno, de Tudanca a Pejanda, de Pejanda a Caecho y de Caecho a Santo Toribio. Bueno, pues ahí nos tenéis, con la referencia de Muslera. Y vamos, normalmente cargamos entre 10 o 11 kilos, porque siempre hay por si acaso, no deberíamos hacerlo, pero siempre caemos. Y bueno, lo que en este camino intentamos saber todo lo que hay, ¿no? O bien porque lo sabemos o estudiamos previamente, o bien porque lo vamos viendo y luego lo documentamos o lo escribimos, como es en mi caso. Ahí tenéis el monasterio de Muslera, el mapa de las vías que luego os van a repartir, la central de Viesgo y las nuevas, el tema de los grafitis, que esa es la nueva tendencia ya en todos los sitios. Bueno, no en todos los sitios, en España, porque si vais a Portugal no veréis una. Cuando pasáis la frontera habrá casas que tienen grafitis hasta la chimenea. O sea, es terrible. Como veis, esta es el Ayuntamiento de Villaescusa, la iglesia, que no, la verdad a mí me llama mucho la atención lo aislada que está, de San Miguel de Cerdeña, Carceña, eso. Luego, bueno, la estación de la senda fluvial, esta es la etapa más fácil, porque realmente vas por la senda fluvial, por la senda del tren, de la Vía Verde, lo que era el tren, aunque luego nos desvían y para llegar aquí a San Miguel o llegar a la gran colegiata de Castañeda, que es impresionante. Lo que pasa que a la hora que llegamos yo nunca conseguí entrar ni en el centro de recepción ni entrar en la iglesia, con lo cual me tengo que conformar con ver las fotos y ver un poco el gran templo que es Castañeda, que además entierra sus raíces, digamos, en el siglo X ya. Luego tenéis estas dos figuras dentro de la iglesia que está en Viesgo, y esta es Santiago, la que está a mi izquierda, y ya vamos camino de la segunda etapa. Hay gente que se queda en Puente Viesgo, incluso en el otro pueblo que está un poco desviado, que tuvo Albergue, cuando pasas la autopista, la autovía, cuando bajas, que está allí el Cristo aquel debajo que hay un pueblo a la derecha. Te desvías, en vez de llegar a Puente Viesgo, te desvías. Bueno, es igual. Y hay gente pues que va buscando un poco, porque Naes, que es en la foto de abajo, pues es turístico, y a veces tienen grupos, no tienen gente o no quieren mezclar gente, depende, pues eso condiciona un poco el viaje. Ahí tenéis el edificio de Bostronizo, aquí a la derecha, pero el problema que tiene Bostronizo pues es ese, que admiten individual y hay que ir en grupo. Si no vas en grupo, pues no te dejan dormir. Es un camino que a partir de aquí empieza a tener problemas. Esta es la tercera etapa, Arenas de Iguña a la Ermita del Moral, porque claro, al no dormir en Arenas hay que bajar, en Bostronizo hay que bajar Arenas.
que por cierto, el camino que se diseñó deja la iglesia mozárabe, que está a un lado de Bostronizo, que a mí me parece imperdonable, ¿no? Pero bueno, cuando se diseñó este camino, ya hace unos años, pues era gente como nosotros tenemos el camino de Covadonga desde Gijón. Son caminos, no digo inventados, pero bueno, alguien quiere salir de su casa y vertebra un camino, pues diciendo, bueno, pues vamos a visitar esta ermita, esta iglesia, aquello, y va, digamos, buscando. Entonces, a partir de que venimos los de atrás, pues ya, pues, ¿por qué fueron por ahí y no por aquí? ¿No? O sea, pero eso se va ratificando con el tiempo. En el caso nuestro, hubo que bajar a Arenas de Iguña y llegamos a las 9 de la noche, de noche. Yo miraba a mi compañera y la veía hacer cifra y es que se iba durmiendo con la mochila ya agotada, porque en medio donde está el campamento romano de las Cercas, ahí hay un valle muy cerrado que hay que bajar y subir. Bueno, ahora puedes bajar como variante por un lateral al pueblo este. Bueno, Arturo sabe que es el alcalde más inteligente del mundo, porque es capaz de haberme movido a mí desde Villaviciosa a ver hórreos, a Estelianos, y llego allí, joder, y un letrero, hórreo, y yo, venga a mirar para acá, venga a mirar para allá, hostia, ¿dónde tendrán estos metidos los hórreos? Otro, calle más abajo, otro hórreo, corre de no sé quién, joder, hasta que ya, negro, le preguntamos a una señora, y dice, oiga, ¿y aquí los hórreos dónde están? Porque en mi tierra están delante de las casas. Dice, no hay hórreos. ¿Cómo que no hay hórreos? Vengo desde Asturias, 120 kilómetros y no hay hórreos. Dice, no, era donde estaban los hórreos. Ay, qué bueno. ¿Cómo se llama el pueblo, Arturo? Añevas. Añevas. Era donde estaban los hórreos. Ya ha vendido humo. Va a medio mundo allí a ver. Creo que hay uno que vi lejos. Digo, no, ya en Asturias tenemos bastante, ya no voy a verlo. Bueno. Víctor, no te van a dejar volver, ¿eh? A ese... Sí. No, ¿para qué? No voy a volver. No hay hórreos. Bueno, pues ahí tenéis. Bueno, pues siempre procuramos coger los patrimonios que hay en este caso en Arenas de Iguña. El Partenón este a mí me dejó impresionado llegar allí y ves el Partenón y bueno, y algunos monumentos más, sobre todo el patrimonio popular, el patrimonio de los pueblos nos interesa y bueno, tampoco quise machacaros trayendo 40 fotografías. Bueno, este es el valle que se ve, el valle de Iguña, y subimos a la ermita del Moral y ya empezamos a ver, hasta ahora eran caminos más o menos urbanos y ahora ya empezamos a ver, ya empezamos a meternos en el monte. O sea, empezamos a ver el ganado, las vacas sobre todo, caballos, cada vez más importante. Y la ermita del Moral, el sitio que tiene es increíble, ¿no? Dormimos allí. Hay que llevar la comida, con lo cual es un extra más. Cuando hice el segundo viaje no había agua, fue el año pasado, el anterior, que la sequía tremenda y tal, y tuve que bajar 3 o 4 kilómetros. Bueno, ahí tenéis la ermita y tenéis donde dormimos, ¿no? Hay una pequeña cocina, hay un pequeño cuarto al nexo a la capilla donde se duerme y tal en el suelo con una colchoneta, cada uno en lo que esté acostumbrado y bueno, y ahí dormimos y pasamos una noche entre mugidos de vacas, los caballos queriendo acercarse, los mastines a comer el pan, bueno, los visitantes toda la noche, pero bueno, estamos acostumbrados a ellos. Y desde ahí se baja hacia los Tojos. Hay una variante que yo estuve estudiando para Placol, que es porque es entrar en Bárcena Mayor, porque antes iba directamente a los Tojos haciendo un trozo de carretera.
Y ahora yo planteaba, incluso desde la ermita del Moral por arriba, para bajar a Bárcena, que es factible. Está bien, habría que marcarlo, o con track se baja. Y entrar a Los Tojos por atrás. Desde Bárcena es un camino que te puede llevar 1h30 aproximadamente y es muy agradable. En Los Tojos yo la primera vez no estaba el albergue disponible, dormía aquí en la ermita y sí, no, me recogió, iba a dormir aquí, me recogió un cántabro, Rogelio Bustamante, que fue consejero de Cultura con Norma Echea y rector de la Universidad Carlos I, y que vive cerca de Santillana y me vino a recoger para que durmiera allí en el molino de su casa. Con lo cual se libré. La segunda ya había el albergue, que es esta casa que veis aquí a la derecha, que está muy bien acondicionada y la verdad los albergues que ya hay son turísticos, o sea, compartimos con gente que no hace peregrinaciones, que está allí y en general son muy acogedores. Es un camino ambiental donde prima la naturaleza, o sea, quiere decir que una vez que te metes ya, sales de esas, ya estás en la naturaleza, entonces patrimonio, lo que son las casonas y poco más, es decir, que no ves casi iglesias, salvo la iglesia parroquial de unos y otros valles, ¿no? En el caso en las fotos de abajo es Bárcena Mayor, una recreación del lavadero y lo que son las casonas de tal. La perspectiva que tienes en todos los valles es, como esta foto de la izquierda, pues esas camperas y esas lomas que se van superponiendo hasta que, bueno, atrás ya se empieza a ver Peñasagra. O sea, ya cuando ya empiezan a coger altura yendo hacia Tudanca, ya empieza a aparecer Peñasagra, la sierra de Peñasagra, que es una referencia. Bueno, aquí dormimos, como os digo, en Los Tojos, y al siguiente era una etapa bastante dura, en el sentido que había que bajar a Tudanca, bajar abajo a la venta de Tudanca y al pueblo de Tudanca y subir a la lastra. Ahí tenéis, esta es la venta, esta que tenéis aquí a la derecha, arriba es la venta que está en la carretera general, a la izquierda es el albergue, que es una casona inmensa, donde metieron y empotraron un albergue de una manera, de esas cosas de querer coger una casona inmensa y que los huecos no se acondicionan, pero bueno, es lo que hay y lo disfrutamos. En el caso de la lastra, de aquella no había restaurante, bueno, nos tuvimos que conformar con una hamburguesa, que es lo que era. Muy típico. Muy típico. Ahí enfrente, la foto de abajo, es lo que vamos a remontar una parte de ello para ir a Pejanda, al Valle de Poblaciones, y como veis estamos cruzando continuamente todos los valles, ¿no? Esta foto de la izquierda es Los Tojos, desde arriba. La abajo es ya en el valle, en la zona de Pejanda. Esto ya es Tudanca, y el Santucu, que es esta pequeña ermita, y la casona de Tudanca. Bueno, al día siguiente lo que hay que, esta foto que veis a la izquierda, hay que subir todo eso, prácticamente ves un camino de hormigón y luego ya te atraviesas para coger el camino que viene de Garabandal hacia Pejanda, hacia Poblaciones, bueno, subir el Valle de Poblaciones, que como veis
por esta foto de abajo, pues ya las perspectivas son increíbles. Lo que antes os decía, ya los conjuntos monumentales o patrimoniales como Pejanda son muy pequeños, pues es una ermita y poco más. O sea, sí que, por ejemplo, San Mamés es digamos, más grandioso, tiene mucho más peso, y aquí tenéis los rabeles del bar de Pejanda. En este caso, ahí se duerme en pensión, no hay albergue. Pero bueno, nos da la salida. Aquí tenéis fotos de ese camino hacia Pejanda, veis los caminos antiguos muy desarmados por la acción del agua y el destrozo también de los animales. Antes, cuando pasaban más, pues cuidaban, y bueno, al pasar menos, pues digamos se van descuartizando todos los firmes. El pequeño embalse que hay debajo de ese camino, que hay gente que, por ejemplo, no quiere hacer este camino y lo que hace es el tránsito de carretera hasta Pejanda, y ahí tenéis ya la lastra, ¿no? O sea, ya bajamos hacia Tudanca, y el albergue está en el pueblo de enfrente, en la lastra. La siguiente etapa, Tudanca-Pejanda, son 13 kilómetros, pero hay que tener en cuenta el desnivel. Hay que subir a las invernadillas, o sea, hay que subir al límite que marca en parte Peñasagra, que se queda a la derecha, pero hay que subir. La subida no es muy dura, pero es más larga la bajada. La bajada hasta Caecho, por ejemplo, hasta Potes es tremenda. Bueno, en este caso el palacio a la entrada de San Mamés, que lo veis ahí arriba, a la izquierda, sí lo diré, el refugio de pastores, ahí con piedra seca, que es todo un monumento, y digamos ya empiezas a ver, cuando ya pasan las invernadillas y pasas hacia la Santuca, hacia la Virgen de la Luz, pues ya empiezas a ver la Liébana, ¿no? En este caso, en el primer viaje llovió, y en el segundo nos nevó. Y era, no sé, yo creo que era julio o algo así. Bueno, ya veis el tipo de camino. Esta foto de la Santuca, o sea, de la Virgen de la Luz, yo dormía ahí donde el altar. Y además es curiosísimo, en una zona de montaña lo típico es poner aleros. Aquí lo ponen aleros y ya veis dónde está el saco. Esta que veis ahí es una señalización. Todos estos caminos se señalizaron en el año 93 y se señalizó toda la red de senderos de Cantabria en dirección a Santo Toribio. Fueras por donde fueras, ibas a encontrar Santo Toribio, hay 3 horas, no sé qué. Bueno, todo eso fue desapareciendo y hoy se ha quedado el camino lebaniego y el valdiviense, bueno, y poco más. Bueno, el que va a la Pernía, a Palencia, y el que va a subir a la zona el que va a Papurioro. Bueno, ahí ya llegamos a Caecho. Una cosilla, le han vuelto a señalizar el camino ese, con las felicitas rojas. Claro. El camino desde aquí hasta Santo Toribio. Sí, ¿Lo han vuelto a señalizar? Sí, está señalizado, pero bueno. Lo ha hecho uno de aquí. Sí, se mantiene, vaya. Sí. Hay algunos, quedan todavía restos de aquel camino antiguo de la Cruz, que eran unas cosas azules y amarillas, pero bueno, ya ni desdibujadas. Pero las rojas sí, incluso las pequeñas variantes que se han ido como la nieve y tal, se han marcado, están más o menos marcadas. Sí, pero hace un par de años, sí. Sí. No, yo esta vez, yo creo que fue el año pasado, que lo hicimos en julio o algo así, estaba marcado y bueno, salvo algún sitio que te despistas y tal. Bueno, ahí ya estamos en Caecho, que nos llamó mucho la atención porque había una señora en sandalias y mangas cortas, sí. Ya, a la media hora estaba la señora con una hipotermia o cayó una nevada y se veía todo el puerto de frente el puerto de San Glorio, blanco. Aquí
como os digo, es ambiental. Este árbol son lo que llaman los abuelos, o sea, son los grandes castaños que nos abrazamos entre 5 o 6, y hay según bajas acá hecho. Esto es la ermita de Santa Teresa. Esto es una cosa curiosa que no hay en Asturias. En las ermitas muchas veces tienen un sitio para resguardarse. Esta es la de San Tirso, ya casi llegando a Potes, que además, a pesar de que está cerca de Potes, está muy bien cuidada, salvo, bueno, aquí una pintada que hicieron, tiene luz para cargar el teléfono y ya llegamos a Potes, ¿no? Que es un poco la capital. Ahí tenéis Potes, ahí ya tenéis picos, la vista de los caminos del paisaje lebaniego, y ya llegando a Santo Toribio. Yo creo que me queda una foto, debe ser una, se me queda. Aquí, a la derecha y abajo, tenéis un mural pétreo que no se suele prestar mucha atención, y yo creo que es la gran figura que debería reivindicar Cantabria, y es Beato de Liébana. Es la gran figura, no Santo Toribio. Santo Toribio hizo unos piedros en su monasterio y ahí quedó. El gran hacedor es Beato de Liébana. Beato de Liébana lo llama Alfonso II o Mauregato a la corte de Santianes de Pravia en el 874, me parece que fue 75, que es cuando monta la polémica con Elipando, el arzobispo de Toledo, y es el que motiva que Carlomagno empiece a atender qué está pasando en España, ¿no? Había un tema político-teológico, y lo que motiva Beato es que Carlomagno y Alfonso II intercambien embajadas y nos comuniquemos con Europa. Es, digamos, el gran embajador, él no, porque no fue, pero sí que fue el que motivó con su polémica teológica, pues, digamos, esa comunicación, porque nosotros, los asturianos, mandamos 2 embajadas a hablar con Carlomagno y con Alcuino de York, que era su gran teólogo, y luego la idea era también mandar, pero no tenemos documentación. Entonces, Santo Toribio, ya llegamos a Santo Toribio, ahí tenéis a Toribio echado en su tumba, como veis vamos a entierros también. Y ahí tenéis el gran monasterio, que es hoy es un santuario, no es un monasterio, y hay 3 monjes cuidando aquello, pero digamos que tiene una gran referencia, sobre todo en Cantabria, ¿no? A lo mejor en Asturias no llama tanto la atención. De hecho, cuando se hizo el libro de que tenéis de Caminos Cántabros y Asturianos, que fue un fracaso, porque ni a los asturianos nos interesa Santo Toribio, ni a los cántabros les interesa mucho Covadonga. O sea, vas a Covadonga, bebes del caño aquel para ver si te casas o te divorcias, no se sabe muy bien. ¿Te casaste tú? Yo no. No, porque... No, bueno, ya te lo contaré. Por lo del caño. Lo del caño, no sabía beber del caño. Entonces, en este sentido, es un santuario que atrae a mucha gente, pero como os digo, cuando llegas allí no te preguntan de dónde vienen, ni qué camino, igual te sellan la credencial esta que nos dan. Si llevas una de estas, pues, o la que lleves, pues vayas en coche, te la sellan igual. Y nunca saben, siempre nos preguntan, ¿de dónde venís? No, venimos de Asturias por Vejer. O sea, por ahí no hay carretera, ¿no? Y es un poco lo que quería contaros. Por mi parte ya termino, dejo a Miguel que termine de daros la vara, y sí, luego ya... Con el báculo, con el bordón. Ya queda poquito. Agradezco haber visto este excelente resumen y presentación, porque, a ver, es imposible agotar las peregrinaciones de Cantabria en una sola charla, y estamos hablando un poco de unas pinceladas de contextualización. Quisiera traer una referencia, por cambiar un poco el contexto, del libro del Señor de los Anillos, donde Bilbo Bolsón, es una frase que Frodo, el sobrino, le dice, cuenta sobre su tío.
Le decía a su tío: es muy peligroso, Frodo, cruzar la puerta. Solía decirme: vas hacia el camino, y si no cuidas tus pasos, no sabes hacia dónde te arrastrarán. El peregrinar es una aventura ante todo. Uno sale a tierras extrañas, llega a los límites de lo que conoce y se da un paso más, llega a lo desconocido. Es el viajar, el ser extranjero en otras tierras y sufrir ese proceso de transformación interior, o simplemente la aventura del viajar. Yo quisiera cerrar ahora, que era el punto que tenía, y hablar brevemente sobre lo que podríamos hablar o definir como peregrinaciones olvidadas, que en muchos casos tienen relevancia, y cuál sería una propuesta de desarrollo. Voy a dar solo unas pinceladas de lo que creo que es más sobresaliente. De alguna forma, todas las peregrinaciones han tenido crisis a lo largo de la historia, hasta las grandes peregrinaciones como son la de Santiago de Compostela, pues han tenido siglos y siglos durante los cuales estuvieron apagadas. Por ejemplo, en el concreto las peregrinaciones jacobeas, Santiago de Compostela, tuvieron el gran repunte a partir de la década de los 70-80 del pasado siglo XX, pero tuvieron 3-4 siglos que estuvieron en decaimiento. Sin pretender agotar el tema, porque es muy amplio, los principales aspectos que deberían tener aquellas peregrinaciones que quieren, o que son históricas, o que han tenido cierta relevancia, y que están en el letargo, pues hacer para impulsarse es el fomento de su conocimiento, realizando investigaciones históricas y difundiendo esa realidad pasada. Si se ha olvidado, pues volverla a contar. Esto era así y estas son las fuentes. Luego, fomentar su vuelta al uso, como lo hizo en el Camino de Santiago su gran promotor, por ejemplo, Elías Baliña, aquel ideólogo y aquel que inventó, sacerdote cura, las flechas amarillas. Luego, realizar pues guías y señalización para que la gente pueda guiarse en el caso de que no estén señalizadas. Mantener ese impulso en el tiempo es también un elemento muy importante, que es esta energía, es decir, que la gente visite, haga el camino y que se siga haciendo. Eso a la larga hace que las instituciones públicas se den cuenta de la importancia y revitalicen esos caminos. Ahora, para cerrar, quisiera decirles que yo tengo un canal de YouTube en el cual subo vídeos también de Víctor en solitario y míos, o juntos, sobre las peregrinaciones, Caminos con Historia, que está en YouTube. También si me buscan por Miguel Don Gil, que es mi nombre, van a ver esos vídeos de interés sobre las peregrinaciones jacobeas y también Caminos con Historia en general. Y ya no les agoto más, llevamos exactamente 1 hora y 5 minutos, pero quiero dar al anfitrión de este acto, que es Arturo Raba, la palabra, promotor de esta charla, para que, agradeciéndole en primer lugar la invitación a estos dos locos de los caminos, que somos Víctor Guerra y yo, Miguel Don Gil, y para que diga unas palabras si así lo desea. Viene por aquí a la carrera, en unos segundos estará con todos ustedes. El testamento no lo necesitamos. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a todos ustedes estar presentes aquí en este acto, que para mí es un orgullo poder colaborar con esta iniciativa y también con los medios. Creo que Víctor García y con Miguel Don Gil Sánchez. Bien, yo quería dedicarles unas palabras, pero antes de que se me olviden, aquí tienen ustedes unos libros que están en la venta, los libros, y luego la asociación tiene unos libros que, si quieren ustedes, pueden pasar a cogerlos. También tenemos unas pulseras hasta que se... yo creo que para todos. Ahora que lo dices, que a mí se me olvidó, los libros de Víctor, el Caminos a Santo Toribio de Liébana, está a 10 euros, y el de los Caminos a la Catedral de Oviedo está a 20. ¿Me confundí? No, muy bien. Luego, relacionado con ese libro, ¿vale? Bueno, quería, Víctor, muchas gracias por haber venido a este astillero. Ten cuidado que lo rompes. Sí. Muchas gracias por haber venido. Vosotros, Gracias. Vienen aquí a pasar el día hoy, porque mañana tenemos otro evento y vamos a estar juntos.
Bueno, decir que Víctor Herrera, bueno, tiene sus estudios de monitor, de mayor, director y tal. Bueno, dice que no lo contemos, pero bueno, Son 30 folios ahí. Pero bueno, en el agradecimiento, Víctor, te hemos preparado Ya está. un diploma para darte las gracias, ¿vale? Entonces, el diploma que le damos a Víctor por haber participado en este tema. Vayan. Bueno, luego esto es una sorpresa para el señor Miguel Gil, que no lo sabe, pero se lo vamos a hacer partícipe hoy en este acto, ¿no? Es un acto muy importante para la asociación, para él, para todos nosotros, de la Junta Directiva, de la Junta de Gobierno y del equipo directivo. Yo voy a contar un poco lo que es Miguel Gil y la trayectoria. Luego digo el significado del por qué también estaba el equipo con nosotros. Miguel Don Gil Sánchez nace en Gijón, el Principado de Asturias, en el año 1987. Duque de Don Gil. Desde el 2019 ha residido en Santo Domingo, República Dominicana. Cursó los estudios de Historia en la Universidad de Oviedo, licenciándose en el 2010, año en el que también obtuvo la mención de licenciado con grado en Historia por la presentación de su tesis de licenciatura. Además, obtuvo el premio fin de carrera de la licenciatura de Historia al mejor expediente académico de Asturias del año 2010. Posteriormente, cursó estudios de posgrado en el ámbito de investigación, historia, la historia y la filosofía de las religiones y de la enseñanza de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. En la Universidad de Oviedo, desde el 2011 al 2015, fue personal de investigación y profesor colaborador del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo, donde impartió docencia. Eso es un poquito largo. Yo, como lo leas todo, la gente se va a dormir. Puedes saltarte líneas, ¿eh? Te lo va a agradecer la gente. Puedes ir al final, ¿eh? En el 2013-2023 ha recibido el reconocimiento de encontrarse entre los 100 investigadores más importantes de la República Dominicana. Ha recibido un total de 14 premios, galardones y distinciones, tanto a nivel nacional como internacional, en reconocimiento a su trayectoria. Tiene libros presentados con los fondos de las más prestigiosas bibliotecas a nivel internacional. En la actualidad es colaborador en varios medios de prensa, radio y televisión de Europa y América. Es presentador del proyecto audiovisual Caminos con Historia, redactor del blog Tiempos de Historia, director de la revista Tiempos Historiadores, director de la revista Los Cristianismos y secretaría de la revista Anales Americanistas. La verdad que tienes un... Sí, yo cuando lo escucho no me reconozco. Sí, bueno, pero oye... No te preocupes que... Yo tengo 60 libros publicados, ¿eh? Sí. Aquí donde Le dijiste que no te leyese los libros, ahora no, te pero celas. empieza a ir a leer que si eres duque, que si no sé qué, que no sé... Por favor, vuelve a los papeles de Víctor, vuelve a los papeles de Víctor. No, déjalo. Bueno, una vez analizada, desde la asociación, una vez que hemos analizado su trayectoria profesional y su bibliografía, la Junta de Gobierno de la plataforma Placol le ha ofrecido la presidencia para representar a la asociación y al municipio, que es el inicio de este proyecto, para tener una buena representación profesional, respetable y querida por todos los profesionales, catedráticos, universidades, amigos y personas relacionadas con el proyecto, tanto a nivel institucional como privado. Y esto para Astillero, pues, y para este proyecto nos viene muy bien, porque hay que recordar que el camino se inicia en Astillero. Entonces, Astillero nos interesa estar bien representados. Amigo Miguel Don Gil, te deseamos muchos éxitos en esta labor, que es muy enriquecedora y que va a darte mucho trabajo y muchas compensaciones con los peregrinos. Te agradecemos la confianza que has depositado en nosotros, en el proyecto, y ya sabes que nos tienes a tu entera disposición. La Junta Directiva, aunque no esté aquí al completo porque estamos los colaboradores, excepto yo que soy el presidente, sabes que nos tienes a tu entera disposición. Y te deseamos un buen camino y mil gracias, Víctor. Gracias. Víctor, te toco. Bueno, mientras buscas lo que te has buscado, quiero decirte unas palabras, un poco no en réplica, pero bueno, en respuesta. Solamente acabar.
Ah, bueno, me callo. Acabo y ya, sabe. Vale. Hemos decidido darte este diploma porque dice la Junta de Gobierno de la plataforma Placón, en consideración de su trayectoria y su labor a favor de la difusión de las peregrinaciones históricas, informa del nombramiento como presidente de la asociación al doctor don Miguel Don Gil y Sánchez, en Astillero, a 9 de marzo de 2026. Presidente saliente, Arturo Raba. ¿Vale? Así que, amigo, muchas gracias y enhorabuena. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades. Bueno, a ver, quiero ser breve porque la gente está cansada y yo sé lo que es estar sentado escuchando, ¿no? Que les agradezco mucho la atención. Bueno, en parte sorprendido, hasta conmocionado, digo yo, por este reconocimiento que no creo tan merecido. Hombre, entiendo que es más un reconocimiento a mi trayectoria y que quizás Arturo y el resto de los miembros de la Junta pues puedan ver en mí unas capacidades, una trayectoria que pueda aportar, ¿no?, a la investigación del camino y los caminos. Más bien eso, valoro mucho, tanto en Arturo como en los miembros de la asociación, pues su gana de contribuir a las peregrinaciones, ¿no? Y estas peregrinaciones que en parte algunas son históricas, otras hay que precisar. Y siendo consciente que tiene que ser Arturo de mis limitaciones de tiempo y mis compromisos, pues haré todo lo posible para hacer honor a esta encomienda que me hacen. Yo, por supuesto, te haré algunas sugerencias sobre la asociación que puedan ser de interés para ampliar su enfoque o corregir o mejorar algún aspecto, pero por supuesto que espero que serte de algún tipo de valor en la asociación. Así que muchas gracias. Pues gracias. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes. Y si te ha gustado el episodio de hoy, antes de decirnos adiós, pásate por nuestra página web y curiosea, como te dije al principio, todo el contenido que tenemos para ti. Un abrazo y buen camino.